allí en el capítulo 19 de San Juan, versículo 17, comienza esta historia de crucifixión y muerte de Jesús. Y vamos a leer todo hasta el versículo 30, así que presta atención, dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, pero el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondiendo Pilato: lo que he escrito, escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, tomando también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver quién será, de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así lo hicieron los soldados. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el espíritu. Bueno, hasta aquí el texto de la palabra. En este texto que es uno de los textos que habla de la crucifixión está escrita en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. En los 4 evangelios aparece algo de la crucifixión, así que para entender todo lo que pasó hay que leer las 4 partes juntas para poder entender cada elemento, dónde ubicarlo en la crucifixión de Jesús. Pero este detalle que aparece en este pasaje solo aparece en Juan, porque ese discípulo que dice acá, dice que cuando Jesús vio a su madre, María, y a Juan, el discípulo que él amaba, que era Juan, dice, le dijo a María: María, he aquí tu hijo. Y le dijo a Juan, al discípulo que amaba, le dice: he aquí tu madre. Y a partir de aquella hora, Juan la empezó a recibir a María como si fuese su madre, la recibía en su casa. Y esto lo saco aquí porque de aquí extraigo la idea de que Jesús tuvo una preocupación por su familia. Y uno tiene que entender, en primer lugar, Jesús le dio una suma importancia a la familia. Colocó en importancia a la familia porque la familia es el eje de toda la sociedad. Cuando la familia se desintegra, la sociedad está en peligro. La familia es el lugar donde los niños o los jóvenes aprenden valores. La familia es el lugar donde nosotros tenemos un colchón, donde uno contiene los problemas. Si nuestros hijos vienen decaídos, en ese colchón uno rebota y puede levantarse nuevamente. Si hay una crisis, cuando uno llega al hogar, en el hogar es como que uno agarra fuerzas nuevas, se animan mutuamente dentro de la familia y uno sale renovado y vuelve a retomar las fuerzas hacia la vida. Entonces la familia es un colchón de contención contra todos los problemas que los seres humanos sufrimos fuera del hogar. El chico en la escuela, el padre en el trabajo, la madre que trabaja en el trabajo o en la casa, los hijos en lo que les pase, pero cuando llegamos al hogar, allí uno puede llegar a resolver los problemas. Por eso es tan importante mantener la unidad de la familia y mantener la familia siempre en un ambiente positivo y encontrar que todos los problemas tienen soluciones.
Por eso los consejos de los padres uno tiene que prestar mucha atención, porque son personas que ya vivieron, los padres nuestros ya vivieron, ya pasaron las cosas. Uno puede decir, pero el mundo que nuestros padres vivió no es el mismo que nosotros vivimos. Mire, los problemas que la gente sufre son exactamente iguales, más modernos quizás, pero son iguales. Los problemas de la escasez, los problemas de la necesidad, los problemas de la tentación, los problemas de no saber qué hacer con la vida, los problemas de no saber con quién se tienen que casar los hijos, los problemas de no encontrar trabajo, los problemas de que el dinero no le alcanza. Esos problemas se siguen viviendo desde antiquísimo y seguimos sufriendo los mismos problemas. Entonces, lo que nuestros padres vivieron y lo que ellos experimentaron y cómo salieron de sus crisis es un conocimiento muy valioso, porque es un conocimiento que nos da herramientas de saber cómo se sale adelante. Por eso es tan importante poder escuchar. Pero en el último tiempo, el tiempo del final, es un tiempo donde la familia ya estaba profetizado que iba a entrar en crisis. La familia iba a entrar en una crisis tan profunda que iba a perder la identidad como familia. Y dice aún el pasaje de Timoteo, y en el último tiempo prohibirán casarse, dando a entender que en el último tiempo iba a venir un ataque contra lo que significaría la formalidad del matrimonio. Y hasta ahora nadie puso una ley en contra de casarse. Pero ¿qué es lo que ha pasado en la sociedad? Entonces, en la sociedad ha pasado que se ha mirado la legalidad del matrimonio como algo innecesario. Y vamos a empezar con el primer punto, que es la importancia de la familia en la base de la legalidad. Entonces, la familia necesita tener legalidad. Entonces, la Biblia tiene pecados que están mencionados, dentro de los cuales tienen que ver con la sexualidad. Y uno de ellos es el pecado del adulterio y el otro el pecado de la fornicación. Son dos pecados que tienen que ver con la legalidad de la familia. Entonces, el primer pecado del adulterio es alguien que está casado, pero sin embargo quiere tener una relación fuera de su relación matrimonial con otra persona, ya sea hombre o mujer, una relación extramatrimonial. Y hoy en día lo que dicen los porcentajes, que es el mismo porcentaje de mujeres que engañan a los hombres como de hombres que engañan a las mujeres. Hoy en día no es que el hombre es más mujeriego que la mujer. Hoy en día el porcentaje está dado de igual a igual. Entonces encontramos que ese pecado es un pecado que trae destrucción. Hace poquito charlando con una hermana de la iglesia y ella, la historia que ella sabía era que su esposo la había dejado por otra mujer y ella nunca rehizo su vida, sino que se dedicó a criar a sus hijos y se dedicó a su familia. Pero hace muy poco se enteró que resulta que el marido tenía una familia paralela en otra ciudad y tenía hijos paralelos en otra ciudad y que había vivido una doble vida toda su vida. Así que toda su vida había sido un engaño en respecto a su relación. Y esto no es voluntad de Dios. Entonces uno se encuentra hijos destruidos, hijos decepcionados, hijos que no pueden, tener el consejo de sus padres, familias que el dinero no alcanza, porque quien vive una doble vida pues tiene que mantener un doble estándar de vida. Entonces, por lo cual no le va a alcanzar el dinero y va a vivir trabajando. Y esto es lo que Dios no quiere. Entonces, cuando hablamos de la legalidad, hablamos de saber entender el parámetro de Dios, dónde Dios colocó el parámetro y por qué el parámetro lo colocó de esa manera. Los únicos que tienen relaciones sin tener ningún tipo de compromiso son los animales. El toro se acerca a la vaca, no tiene ningún compromiso y de repente se sube y nacen terneros y no tiene ningún compromiso. El perro lo mismo, pero los seres humanos somos seres pensantes, somos seres con razón, con raciocinio y somos seres con moral, que eso es lo que nos diferencia de los animales. Tenemos moral, algunos tienen moral, otros más alta, más baja, pero tendría que haber en el ser humano una moral. Y la moral es la que nos ayuda a nosotros a tener valores morales. No somos como los animales, por eso tenemos valores morales. Y dentro de estos valores morales, que es un valor que se quiere perder, por lo cual hoy existen formas nuevas de relacionarse. Algunos se relacionan un touch and go, que significa toco y me voy.
Es una forma moderna de relacionarse, sin conocer, sin amar, sin responsabilidad. Toco y me voy. Y esto se ha hecho, y no crea que está lejos, ¿no? Porque está acá cerca, al lado nuestro está este tema así. Y algunas personas lo tratan de vivir como que es normal, y sobre todo uno dice, pero son chicos jóvenes. No, a veces lo hacen gente mayor. Gente mayor, porque uno va creciendo y uno crece con mañas, y entonces cada cual tiene sus mañas. Entonces la otra señora tiene sus mañas y él tiene sus mañas, y cada cual vive en casas separadas, pero de vez en cuando tachangó. Y hay una forma de relacionarse sin tener compromisos. Pero eso no es lo que Dios quiere. Por eso la legalidad de la familia tiene mucho que ver con esto, porque esto le da seriedad, le da seriedad. Dios, dice la Biblia, que nos hizo un linaje, y el linaje de Dios tiene que ver con esto. Dice, el linaje de Dios somos. Allí está en Hechos 17:29, no lo voy a leer, pero si lo quieren anotar, Hechos 17:29, en lo cual dice que somos linaje de Dios y todos procedemos de Dios. Y Dios quería que tuviésemos un nombre. Y hablar de tener un nombre, por lo cual dice también el libro de Efesios 3, en el cual toma nombre toda familia en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dios quería que tuviésemos un nombre como familia y que ese nombre fuese respetable, de tal manera que al vivir bajo normas morales elevadas, entonces allí donde nosotros levantamos un linaje, por eso Dios no quiere hijos bastardos. ¿Y qué es un hijo bastardo? Es un hijo que nace fuera del matrimonio, un hijo bastardo, un hijo que no tiene padres. Entonces, ¿por qué? Porque dice la Biblia que Dios, aquel que recibe por hijo, a todo aquel que recibe por hijo, lo azota. Es decir, Dios no tiene hijos bastardos. Los que se convierten en hijos de Dios son hijos legítimos. ¿Cuántos dicen amén? A ver. ¿Y qué es lo que te hace hijo legítimo de Dios? Entregarle tu vida a Jesucristo te hace un hijo legítimo de Dios, por lo cual Dios dice que te da un papel, es decir, un derecho de ser hijo. Dice Juan 1:12, Dios nos da el derecho de ser hijo y eso te hace hijo legítimo de Dios. Entonces, al ser hijos legítimos de Dios, Dios es nuestro Padre y como Padre dice que Él nos corrige. ¿Para qué? Para que nosotros participemos de su santidad. Entonces Dios a todo aquel que lo recibe por hijo lo azota. Porque lo ama, dice la Biblia. Entonces, allí tenemos que entender que esto también tiene que ver con la legalidad. El hijo bastardo, dice también Hebreos, que sin embargo el que es bastardo no es azotado porque no es hijo. No lo corrige nadie. Entonces, la legalidad es de ultra importancia porque la legalidad hace que usted ame al hijo que tiene y no solo lo ama, sino que el amor verdadero lleva a la corrección. Entonces, ese amor demanda corrección de nuestros hijos. Por esa razón, la legalidad es de suma importancia. Entonces, la legalidad, dice, algunos me dicen, pero pastor, los papeles no sirven, lo que importa es el amor. Bueno, digo yo, está bien. Si usted piensa así, entonces yo le vendo mi auto, pero no le doy los papeles. ¿Está de acuerdo? Porque lo que importa es el amor. Yo le amo, usted me ama, le vendo el auto, deme la plata, pero los papeles me los quedo yo. Yo le vendo un terreno, hágase la casa, pero no le doy papeles. ¿Haría una casa en un terreno que no tiene papeles? Ahora sí le importan los papeles. Entonces, eso es una hipocresía. Porque si de repente le dicen, bueno, para recibir la casa del gobierno tienen que casarse. Y van y se casan enseguida. Entonces eso es hipocresía total, porque decir que te importan los papeles cuando tenés una conveniencia. ¿Me comprende lo que estoy explicando? Bueno, entonces la legalidad es importante porque uno está en reglas con Dios. Ahora bien, dentro de la palabra que dijimos adulterio ya explicamos lo que era, ahora falta la otra palabrita que es fornicación. Y la palabra fornicación significa toda relación sexual de dos personas que no están casadas. Significa que una relación entre novios o amigos o pareja o lo que le llame, se llama fornicación. Y la fornicación es un pecado, por lo cual dice la Biblia, ningún fornicario entrará en el reino de los cielos.
Ningún fornicario, vuelvo a explicarlo, entrará en el reino de los cielos. Significa que toda persona que tiene relaciones sexuales fuera de su matrimonio, antes de casarse, es fornicación. Y la Biblia incluye eso dentro de las listas que no van a entrar al reino de los cielos. Entonces algunos quieren hacer que la Biblia los abarque cuando la Biblia no los abarca. Entonces después que se mueren dicen, pero creía en el Señor Jesucristo. No siento, querido, porque la Biblia dice que ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Entonces, si el pecado de fornicación está, el pecado de fornicación te condena. Aunque usted quiera borrarlo, sacarlo, no sé cómo lo quiera hacer, pero Dios, su palabra es verdad. Entonces, por eso habla Dios de la legalidad. Porque la legalidad hace que el único lugar donde la relación sexual está permitida por Dios y está como algo agradable delante de los ojos de Dios, es dentro del matrimonio. Y ahora, ¿por qué Dios es malo que quita algo tan lindo? Un hombre me decía, pero si es tan lindo, ¿cómo puede ser malo si es algo tan lindo? Le digo, sí, es lindo, por supuesto, porque Dios creó dentro de la sexualidad el disfrute de la sexualidad, por eso es lindo. Pero es malo fuera del lugar. ¿Por qué? Porque si viene un chico que justamente no lo querían tener, van a estar pensando en matarlo, en abortar. Si viene un chico que estaba allí y la relación no está segura y después se separa la relación, ese chico, ¿con quién va a quedar? Entonces, por eso encontramos en la sociedad chicos que están los tuyos, los míos y los nuestros. Entonces encontramos chicos que son hijos de nadie. ¿Quién le llama la atención? Y dentro de las familias separadas, se torna el chico como en el botín de guerra. Entonces cuando el chico es el botín de guerra, ¿quién le dice algo al chico? Porque la mamá, si es la mala, el chico, me voy con papá. Y si el papá es malo, me voy con mamá. Entonces los dos son buenitos. ¿Y quién le llama la atención al chico? Es peor que un bastardo. Porque al menos un chico bastardo, la mamá le va a llamar la atención. Pero al ser hijo de nadie, nadie le llama la atención. Y después tenemos los grandes problemas que hoy la sociedad tiene, no saber cómo controlar las conductas de los chicos. La legalidad es suma importancia. Segundo punto, la importancia de la familia en la base de los roles. ¿Por qué Jesús se preocupó por su mamá? Porque su papá, José, o el padrastro, que sería de Jesucristo, que era José, que cumplía el rol de padre en la tierra, pero el padre de Jesús era Dios Padre, pero el padrastro, que era José, ya había muerto, por eso no estaba en la cruz. Y Jesús era el hijo mayor. Y por ser el hijo mayor le tocaba el rol de la responsabilidad sobre su familia. Le toca al hijo mayor que queda en la casa, la responsabilidad de la familia. Por eso se llama la palabra primogénito. Y en esa palabra primogénito, que tiene ciertos privilegios, pero tiene responsabilidades. Entonces, la palabra primogénito le demanda privilegio y responsabilidad. Y la responsabilidad que él tenía era hacerse cargo de su familia cuando su padre no estaba, el padrastro de la casa de él, pero era el padre de los demás hermanos. Entonces Jesús estaba preocupado, fíjese, en la cruz del Calvario, después de 40 azotes, después de estar clavado, después de estar allí cargando el peso del pecado de toda la humanidad, después de estar cargando la enfermedad de toda la humanidad, él estaba con una preocupación en su cabeza, más de las que ya tenía, y la preocupación era ¿a quién dejo a cargo mi madre? O sea, aquí yo tomo este pasaje de la Biblia para meterlo en que en la cruz del Calvario estaba incluido el tema de la familia. Y fíjese lo importante de Jesús, dejando su responsabilidad a cargo de alguien, Y Jesús tenía uno de sus discípulos, de los 12, que siempre estaba con él, y era un discípulo que él amaba mucho, y viceversa, que se llamaba Juan. Y este discípulo Juan, que era dentro de los discípulos el más menor en edad, era el discípulo que no se escapó cuando los 12 se fueron, todo el resto se fue, los 10 se fueron, uno murió, que era Judas, y los otros se fueron, pero Juan se quedó allí junto con la madre, con 4 mujeres que estaban allí presentes en la cruz. Juan estaba presente allí. Y cuando Jesús estaba clavado, mira hacia abajo y ve a Juan y a su madre llorando. Y una de las cosas que le dice allí,
le delega su rol de hijo mayor, se lo delega a Juan. Juan, he aquí tu madre, y María, he aquí tu hijo. Y allí delega su rol. Los roles son muy importantes, el rol de padre, el rol de padre. Hoy en día la modernidad ha hecho que muchos padres no cumplan su rol como padres. Y en lugar de ser padres se convierten en amigos. Y de amigos se convierten en compinches de los hijos. Porque dice, porque si yo lo reto, le pongo regla, prefiero que sea mi amigo. Y entonces quitan el rol de padre y se convierten en un rol de amigos. Pero ¿cuál es el problema del rol de amigo? Que el rol de padre, como padre nosotros tenemos que formar, educar, corregir y guiar. Entonces, como padres tenemos responsabilidades sobre nuestros hijos. Y dentro de las responsabilidades nos toca a nosotros guiar, nos toca corregir lo que está defectuoso. Como padre tenemos esa gran responsabilidad. Y si nosotros somos solo amigos, no vamos a corregir lo defectuoso. Entonces, ese rol es un rol moderno que hoy en día ha tomado la sociedad de sacar el rol de padre y convertirse en el rol de amigos. Otra cosa que mencioné, la bruja de la casa. Es decir, la mamá, alguien tiene que llamar la atención. Y a veces el papá que viene del trabajo, esos papás que trabajan 15 días fuera y después llegan 2 o 3 días, entonces ellos no quieren retar a los hijos. Entonces el hijo quiere una Play, toma la Play, quieren esto, toma esto, todo lo que le pide, toma. Porque tapan la ausencia con cosas. Y la madre tiene que cumplir el rol de la ogra de la casa, la que reta, la que pone reglas, la que disciplina, la que tiene que corregir todo y llevar toda la carga, y de repente la madre te queda con una carga terrible sobre su vida porque el padre no cumple su rol. Y aquí tenemos un gran problema de roles. Y el problema del rol es que Dios puso la responsabilidad de corregir sobre los padres. Los padres tienen que corregir a sus hijos. Y cuando Dios establece las prioridades, dice, el hombre es la cabeza de la casa, la mujer tiene que estar sujeta al marido y los hijos sujetos a ambos. Y el hombre que no quiere cumplir su rol como cabeza del hogar, entonces se desliga de ese rol como cabeza del hogar y se pone a un costado, solo como proveedor de la casa. Y algunos no llegan ni a eso, porque no son proveedores, porque la mujer trabaja, la mujer provee, entonces no llegan ni al rol de proveedor y se ponen allí solamente de damo de compañía, ¿no? Una cosa parecida, ¿no? Entonces nosotros necesitamos cumplir los roles en el hogar. Entonces, el rol de padre implica en nosotros ver qué hacen nuestros hijos. ¿Qué hacen nuestros hijos? Yo tengo que observar a mi hijo, qué hace mi hijo, yo tengo que observar su vida. Los padres tienen que ser guardas de sus hijos, tienen que cuidar a sus hijos. Así que si alguien te carga y te dice que sos guardafauna, bueno, no te hagas problema porque tú tienes que ser guarda de tu hija, cuidar a tu hija. Los padres modernos se van a su casa y los hijos salen a bailar, 13, 14 años, y después usted ve en las noticias la madre llorando desconsoladamente porque su hija de 13 años la mataron frente a un boliche de un tiro. ¿A qué hora? A las 5 de la mañana. ¿Y qué hace una menor de edad a las 5 de la mañana en un boliche? Y su padre durmiendo. Entonces, eso es porque su padre o su madre no cumplen su rol de protectores. Y al no cumplir su rol de protectores, dejan que sus hijos los cuide ¿quién? ¿Quién cuida a tus hijos cuando tú no estás? Entonces, al no saber quién cuida a tus hijos, tú no cumples bien el rol de protector. Entonces, tu hijo puede ser afectado. Puse allí, no sé si les llegó a todos, los que están en el plan Felipe, una imagen de un hombre que está en una mesa en la calle, como con cartas adivinando la suerte. Y pasa una jovencita caminando y le habla si no quería saber la suerte. Y le dice, no, voy apurada. Y entonces el hombre le dice, Carolina, no me acuerdo bien el nombre, le dice sí, y
y ella dice, se para y dice, ¿y cómo sabe mi nombre? Las cartas me lo dicen. Y después empieza a sacar las cartas y sé que vas ahora a tal lugar y que te vas a encontrar con un chico y que tus padres no saben nada de tu relación. Sé que tienes gimnasia, que sale a tal hora, que llegas a tal hora. Y le sabía toda la vida a la chica. Y le dice, y te vas a encontrar, no me acuerdo cómo el nombre que se había puesto, con esta persona y que soy yo. Y era un hombre mayor que había entrado en las redes sociales y se había hecho pasar por un chico y la chica, la jovencita, le contó toda su vida. Y todo lo que hacía y lo que no hacía. Fíjese qué vulnerabilidad que tienen los chicos adelante de una persona perversa que usa las redes sociales. El tema de las redes sociales, para los que sabemos de Carlito Balá, de esas cosas, es un tema que no estamos en el actualizado. Así que tenemos que sí o sí aprender de redes sociales, porque es la única manera de ser guardas de nuestros hijos. Es la única manera de saber qué hacen, qué estudian. ¿Sabe lo que es el historial de la computadora? Bueno, tiene que saber, porque es la única manera de saber si su hijo mira o no mira pornografía. Entonces, si usted conoce el historial, va a saber buscar. Lo que pasa es que a veces los chicos son más vivos y borran el historial, pero hay manera de saber cómo se puede descubrir el historial. Entonces, entender esto es parte de ser guardas de nuestros hijos. Uno de los grandes flagelos de la sociedad es que se ha aumentado la cantidad de abusos sexuales. ¿Y sabe por qué aumentó la cantidad de abusos sexuales? Porque aumentó la pornografía. Al aumentar el consumo de pornografía en la sociedad, se aumentó la perversión en la mente de las personas. Y esto ha hecho el aumento de los abusos de hombres grandes a jovencitas. Y no solo hombres grandes, a veces son chicos a jovencitas, pero ¿qué es lo que ha aumentado? La perversión. Y déjeme explicarle que no solo es un problema visual, sino que es un problema espiritual, porque la pornografía es algo que está atado demonios, que están atados demonios sexuales, que se meten a través de la pornografía y hacen que las personas se conviertan en esclavos, adictos a la pornografía. Un día con una mujer que llegó a casa, una mujer casada, no está acá, de otra ciudad, así que no va a tener problema de escuchar la historia. Esta mujer empezó a jugar en un chat y empezó a jugar con gente desconocida. Y empezó a jugar a tener relaciones sexuales con gente desconocida. Y se chateaba y se encontraba y tenía las perversidades más oscuras que puede imaginarse. Y lo hacía a escondidas de su esposo. Y un día no daba más. Y vino a la casa y confesó lo que le estaba pasando. Y dice, no lo puedo dejar, no lo puedo dejar, es más fuerte que yo, estoy desesperada y quiero ir a la computadora y mi esposo no sabe nada. ¿Por qué? Porque hay demonios atrás de estas cosas que atrapan a las personas. Y cuando uno no entiende lo que está pasando, no es solamente una adicción, sino que es un problema espiritual que la persona tiene y necesita liberación para que su alma quede liberada. Todo esto, los padres tienen que ser protectores de los hijos. Los padres tienen que corregir, tienen que cumplir este rol en la vida. Cumplir este rol demanda responsabilidad. Pero esto no te lo enseñan en la escuela. No, en la escuela no te enseñan a respetar a los adultos. En la escuela no te enseñan valores. Lo que no aprendiste en casa no lo vas a aprender en la escuela. Pero ¿por qué queremos echarle la culpa a la maestra? Porque no queremos cumplir nuestro rol. Nuestro rol como padres es el rol de educadores. Nosotros somos los primeros educadores que tienen nuestros hijos. Nosotros educamos a nuestros hijos en el trabajo, educamos en el respeto al adulto, educamos en ser un corazón generoso o un corazón mezquino. Nosotros educamos esto. Nosotros enseñamos esto como padres. Nosotros enseñamos a ser colaboradores o a ser vagos. Nosotros lo enseñamos. Una madre que no quería que su hija tocara la cocina. Y su hija no aprendió a cocinar nunca en su vida. Así que por lo cual ahora vive de roticería. No cocina, no limpia, no nada. Entonces, los padres tienen que educar.
a sus hijos. Entonces, como padres tenemos que educar a nuestros hijos. Entonces, este es un rol que los padres cumplen. Tanto papá como mamá tenemos que cumplir este rol. La Biblia dice que los padres deben atesorar para los hijos y no los hijos para los padres. Eso está en 2 Corintios 12, 14. Esto significa que los padres deben proveer a la familia. Y los problemas que sufrimos los padres, tenemos que resolverlos los padres. A veces los padres no quieren resolver los problemas económicos del hogar y se los cargan a los hijos. Y los hijos preocupados porque no les alcanza el dinero y tienen 13, 14 años. Y a algunos les toca salir a trabajar a esa edad. Nuestra familia teníamos un abuelo, ya falleció, y él tenía el concepto de que quería tener muchas hijas para que lo mantuvieran. El concepto que él tenía de familia. Entonces, sus hijas salían a trabajar y cobraban y les exigía que le dieran todo el sueldo en sus manos. Y sus hijas trabajaban para él. Y la Biblia dice que los padres deben proveer para sus hijos y no los hijos para los padres. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba a este hombre? Tenía su rol equivocado, en su cabeza equivocado. Entonces, nosotros tenemos que entender lo que la Biblia dice, por lo cual cuando nuestra manera de pensar está equivocada, tenemos que reeducarnos. Y la iglesia tiene que cumplir este rol de reeducar a la familia para vivir correctamente como tenemos que vivir. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Entonces, de repente, no todas las personas escuchan y entienden, porque algunos escuchan y cuando no quiere escuchar, se le entra por una oreja, le sale por la otra y no le queda nada. Pero cuando uno escucha y entiende, empieza a cambiar. La Biblia dice, quien no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Dando a entender que los padres, los hombres, tienen que ser proveedores de su hogar. Y si yo como padre o como hombre no proveo para mi familia, soy peor que un incrédulo. Entonces, yo tengo una responsabilidad de proveer para mi hogar. Y esto demanda trabajar, esforzarte, luchar para sacar adelante tu casa. Entonces, la responsabilidad que todo hombre tiene. No alcanza con decir, bueno, no me alcanza. Si no te alcanza, pues tendrás que trabajar más. Pero te tiene que alcanzar. Tus hijos tienen que estudiar. Tú tienes que proveerle a tu familia lo que necesita. Bueno, le explico, no quiero alargarme mucho. Tercer importancia de la familia en la base de la responsabilidad. La responsabilidad es algo que la gente hoy en día cuesta muchísimo hacer que la gente sea responsable de algo. En los trabajos, los empresarios, la gente que busca un empleado, encontrar un empleado responsable cuesta tanto en ese tiempo. ¿Por qué cuesta tanto? Si antes no costaba tanto. Vengo de visitar a un hombre que él era una persona súper responsable. Trabajó allí en Vialidad y él a todo rayo del sol en Santiago del Estero con 50 grados de calor, igual salía a trabajar haciendo caminos a todo rayo del sol, súper responsable en la vida. Pero hoy no se encuentra gente así. Hoy lo más probable es encontrar gente que no trabaja, que falta cuando quiere. ¿Qué es lo que falló en la transición de una generación a otra? ¿Qué falló en el camino? Falló un concepto, el concepto de responsabilidad falló. Dice, no rompamos los linderos antiguos que establecieron nuestros padres, dice un proverbio. Entonces, de repente, los hijos miraron a sus padres y juzgaron a sus padres y dijeron, mi padre es un tonto, vive todo el día trabajando para otros. Y ese concepto hizo que cambiara un lindero antiguo que estaba establecido, el lindero de la responsabilidad. Entonces se armó un paradigma nuevo, una forma nueva de vivir. Y en la forma nueva de vivir significa sacar el mayor provecho posible y hacer el menor esfuerzo posible. Entonces este es el paradigma nuevo que hoy existe en la sociedad. Tratar de ganar lo más posible con el menor esfuerzo posible. Este es el paradigma nuevo. Y el paradigma nuevo no quiere decir que sea mejor que el anterior. No quiere decir que sea mejor, porque es peor. Los resultados son peores. Pero ¿qué es lo que pasó? Desplazó el paradigma anterior de la responsabilidad. Usted antes veía a alguien que aunque ganara poco, era responsable,
era leal a su trabajo, era leal a su responsabilidad, le pagaran o le tardaran en pagar, no dejaba jamás su puesto de trabajo porque era el paradigma que existía en la responsabilidad. Eso se ha perdido, por lo cual mi consejo para mí, para mi familia y para usted, si lo quiere tomar, es volver a recuperar ese paradigma de la historia, el paradigma de la responsabilidad. ¿Dónde se aprende la responsabilidad? ¿En qué escuela? En la casa. Pero resulta que la escuela de la casa, a veces no queremos que los hijos trabajen, que ayuden. Hoy en día hasta hay una ley que dice que los hijos no tienen que ayudar en casa. Y es terrible lo que quieren imponer algunos creyéndose sabios. Mire, se le hace un gran énfasis a los derechos del niño, pero no se le hace un énfasis a las responsabilidades de los niños. Y yo, tocando este tema, me puse a estudiar el Código Penal, el Código Civil nuevo de Argentina, el último Código Civil, y tiene ordenanzas el Código Civil, que yo las tuve que recalcar porque parecía que nadie le prestaba atención a esas ordenanzas, en la cual dice que los hijos tienen que ayudar en la casa y tienen que cumplir las órdenes que sus padres le indican. Eso lo dice el Código Civil nuevo de la Argentina. Y dice también que si los hijos son mayores de edad, hasta su mayoría de edad, y si son mayores de edad y consienten en vivir con sus padres, tienen que ayudar y colaborar con los gastos de la casa. Lo dice el Código Civil de Argentina, el último código que se estableció. Pero usted, claro, obviamente que algunos piensan que esto está de más, pero es importante establecerlo, porque esto es parte de poder entender las responsabilidades. Cuando yo era chico, mamá tenía una regla que no me gustaba, por supuesto que no, que cuando trabajábamos a ella le sacaban el 100% del sueldo, ella nos sacaba el 50% del sueldo. Bueno, estábamos mejor que en su época. Pero en ese tiempo me dolía. Pero hoy yo le agradezco. Y hay padres que sus hijos trabajan y no les piden nada de colaboración para sostener la casa. Déjeme explicarle. Si tú tienes un hijo que entiende que en la casa hay gastos, que entiende que se paga la luz, que entiende que se paga el gas, que entiende que tener internet tiene un costo, que tener cablevisión tiene un costo, que entiende que tener una casa calentita tiene un costo, y tu hijo sí trabaja, no puede gastarse todo el dinero de su sueldo en ropa, o en celulares, o en no sé. Tiene que aportar, porque el día que le toque a ese chico o esa chica vivir solo en la vida, no va a saber lo que es la responsabilidad de pagar sus cuentas. ¿Entiende? No va a saber lo que es. Entonces, cuando uno es hijo, tiene un rol de hijo y no tiene que asumir responsabilidad, pero tiene, como padre, yo tengo que preparar a mi hijo para el día que ya deje de vivir en casa. Tiene que estar preparado. No vaya a hacer cosas que se asuste cuando le llegue la boleta de la luz, porque a todos les llega. Entonces, tiene que estar preparado para eso. Y esto es parte de asumir sus roles. Entonces, todo padre tiene que pedirle a su hijo, si es mayor de edad, el Código Civil se lo autoriza, así que usted tiene que pedirlo con toda autoridad. El Código Civil lo dice, así que si su hijo es mayor de edad, tiene que aportar a la casa, Si es menor de edad, tiene que cumplir su rol de acuerdo a su edad. ¿Y qué significa su rol de acuerdo a su edad? Los no estudian ni trabajan. Este es el gran problema de la sociedad actual. Entonces, el chico que no estudia y no trabaja, ¿y qué hace? Nada. No hace nada. Entonces vio que esa palabra, y nada, todo se nos pega la palabra nada. Vas a hablar y dices, y nada, porque el que viene del no hace nada. Entonces, por eso entra la delincuencia, por eso entra en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no tiene su mente ocupada. Y quiero que sepa algo. Mente que no está ocupada es una mente que piensa pavadas. Y tienes que saber que esto es así. Si tu mente está ocupada en algo, va a pensar en algo productivo. Y si no está ocupada en nada, va a pensar en pavada y va a empezar en atrocidades. Porque déjeme explicarle que en este escenario el diablo también trabaja y el diablo se encarga de aterrizar su avioncito
en las plataformas que están desocupadas. Así que si tu cabeza está desocupada, vas a tener visitas constantes de pensamientos que son diabólicos en tu cabeza. Personas desocupadas se lo pasa todo el día en internet, todo el día en el Facebook. Y se acostumbra a no hacer nada. Y este es el gran problema en la sociedad. Gente que no hace nada. Hermano querido, tu hijo tiene que hacer algo. Si está estudiando, pues tiene que estudiar. ¿Y qué significa tener que estudiar? Una madre se estaba quejando porque había quedado su hijo fuera de la escuela. Esto es toda la semana que pasó. Se había quedado fuera de la escuela porque pusieron una regla que no había banco para las industriales para tantos chicos. Entonces la regla era que los que se llevaban más de 6 materias no podían entrar. Y pobre, la chica se había llevado 6 materias y 2 previas, 8. Ahora se acordó de estudiar. ¿Por qué un chico se lleva 8 o 10 materias? ¿Por qué? ¿Cuál es el rol del chico? Si está estudiando, ¿cuál es el rol? Estudiar. Porque si usted me dijera que el chico trabaja y estudia, pobre, no le da el cuerpo, no le da la cabeza, bueno, pero si está estudiando tiene que estudiar. Es como que yo salga a trabajar y cuando llegue a fin de mes no traiga nada a la casa. Pues si saliste a trabajar, tenés que cobrar algo, tenés que traer a la casa. Entonces, si vos saliste a estudiar, ¿qué tenés que traer? Buenas notas, lo mínimo, no vas a traer puro cero. Tenés que traer buenas notas, porque fuiste a estudiar. Ese es el rol. Entonces, usted como padre tiene que exigirle a su hijo que cumpla su rol. Su rol es estudiar, pues tiene que estudiar. ¿Y de quién depende que cumpla el rol? ¿Del chico o del padre? ¿De quién depende? Del padre, de los dos, dice. Bueno, el padre que es amigo, el padre que cree que es amigo del chico, le dice, bueno, vos andás, si podés aprobar, y si no podés, no. Bueno, buscaremos otra cosa, porque cree que es amigo y se olvida que es padre. Entonces, el que cumple el rol de padre va a exigirle que estudie y va a ponerle reglas para que estudie. La regla de mi casa, ¿quiere que le diga cómo era? Era, si vos trajiste una mala nota, me la tenés que levantar. Esa era la regla. Así que traje una mala nota y había que levantarla. Así que hasta que yo no le levantaba la nota y no mostraba que la nota la había levantado, no se me acababa la capilla. Así que tenía que estar estudiando hasta levantar la nota. Esa es la regla de casa. ¿Me entienden? Las reglas de casa fueron así, las estableció mi mamá. Y nosotros teníamos que cumplirlas. Entonces, pero eso nos llevó a estudiar, nos empujó a estudiar. Entonces, los padres tienen que cumplir su rol. Mire, no es tan difícil. A nosotros no nos fue difícil con nuestro hijo, pero ¿sabe cuándo hay que apretar las reglas? En el 1 y 2 año, ahí tienen que estar firmes las reglas. 1 y 2 año. Después ya se encarriló. Así que los que por ahí tienen chicos o nietos o gente en 1 y 2 año, ahí hay una. Bueno, ahí hay que apretar bien las clavijas y tienen que estar las cuerdas bien tensas, porque si una vez que agarró viaje, ya está. Después es difícil que se descarrile porque ya agarró viaje, ¿eh? Solamente son eso. Pero si usted no apretó esos 2 años, va a renegar los 5 o 6 años de estudio con sus hijos, porque usted no cumple su rol como padre y su hijo no cumple su rol como hijo. ¿Amén? Pero hay algunos que se molesta. Si yo toco algo que tiene que ver con su familia, es mera coincidencia. Yo no sé nada de lo que a usted le pasa. Yo lo único que sé es lo que a nosotros nos pasó. Es mera coincidencia. Así que no se enoje conmigo, porque déjeme solamente exponerle lo que dice Dios acerca de la familia y consejos que a nosotros nos sirvieron. Y capaz que a usted le sirve, y si le sirve, aplíquelo. Y si están las cosas medias torcidas, trate de enderezarla, porque va a tener después alegría, va a tener satisfacciones como padre que le van a hacer muy bien. Muy bien, dice la Biblia en Malaquías 4:6, no lo busque, solamente se lo menciono. Volveré el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. En este tiempo, cuando los padres más le dan a los hijos, es donde los hijos están más desagradecidos de los padres. Y parece contradictorio, ¿no? Cuanto más le das, más desagradecido estás. ¿Por qué?
Porque los padres llenan el vacío de sus hijos con cosas. Yo recuerdo todavía de haber trabajado para comprarme la zapatilla que me gustaba. Y las vine a tener recién a los 17 años. Perdón, a los 15 años tuve la zapatilla de marca, una Topper que pude comprar, porque hasta ahí era flechita nomás y flechita para todo. Era la más barata. Era esa la zapatilla. Y era lo que alcanzaba. Y si vos querés más, bueno, trabajá. Así que nosotros empezamos con mi hermano a los 12 años a barrer veredas de los negocios, a trabajar barriendo los galpones, a trabajar, trabajamos en un montón de cosas. Tuvimos un repertorio de trabajo chiquitito porque trabajamos en el verano. Después había que estudiar. Así que las vacaciones de verano nosotros trabajábamos para poder tener lo que a nosotros nos gustaba. Recuerdo haber caminado a la escuela más o menos 25 cuadras íbamos por día, ida y vuelta, porque estábamos ahorrando la plata del pasaje para comprar las Pilot, que eran unas puntas de dibujo que en esa época se usaba así. Y nosotros ahorrábamos para comprarlas, porque mamá no las podía comprar, pero el pasaje lo guardábamos y con eso comprábamos las cosas. Nos costaba, pero estábamos agradecidos. Entonces, pero dice el texto, volveré el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, porque es una maldición que cayó sobre la humanidad hacer que los hijos se peleen con los padres y hacer que la familia se desintegre. Es una maldición. Y cuando uno busca la bendición de Dios, esa bendición de Dios trae unidad entre las generaciones, se unen las generaciones. Tu corazón se une al corazón de tu hijo y el de tu hijo se une a tu corazón. Esto es una bendición de Dios. Entonces, cuando nosotros logramos eso, hermano querido, eso es algo maravilloso. Porque normalmente todo hijo se enoja con los padres y todo hijo agarra una rebeldía contra sus padres. Y eso es casi normal, hasta en la Biblia aparece. ¿O cree que el hijo pródigo, por qué se fue de la casa? El hijo pródigo de Jesucristo, de la historia de Jesucristo, se fue de la casa porque entró su corazón en la rebeldía. ¿Me entiende? Y cuando entró en la rebeldía, uno tiene que saber que cada vez que un hijo se va de la casa, siempre hay una ida y una vuelta. Y uno tiene que tener paciencia y esperar. ¿Me entiende? Entonces, el hijo sabio escucha el consejo y el que no quiere escuchar el consejo se tiene que golpear. Pero uno siempre tiene que esperar. ¿Me entiende? Siempre tiene que esperar. Y cuando viene de vuelta no viene para que usted lo aplaste, lo pisotee, sino lo haga sentir basura, lo haga dormir afuera un par de semanas afuera, a ver si se te pasa la... No, viene y usted tiene que amarlo, tiene que contenerlo. Porque si usted no lo contiene, ¿quién lo va a contener? Un día me preguntaba un padre afligido y ahora quiere volver mi hija y digo, y recíbala. ¿Cómo no la va a recibir? Porque si usted no la recibe, ¿quién la va a recibir? ¿Qué quiere? ¿Que se vaya a prostituir? ¿Que la reciba un tipo cualquiera? ¿Que la va a usar? Usted como padre la tiene que recibir. Y con toda libertad la recibió, entendiendo lo que significa la paternidad. La paternidad significa luchar por nuestros hijos, cuidar a nuestros hijos, aunque se equivoquen. Porque aunque sus hijos se equivoquen, no dejan de ser sus hijos, siguen siendo sus hijos. Equivocado o no, siguen siendo sus hijos. Y aunque a usted le dé vergüenza, bueno, pues siguen siendo sus hijos y tendrá que ordenar las cosas, también reflexionar en qué me equivoqué, qué hice mal como padre, qué es lo que no dije a tiempo. También tengo que reflexionar. Pero hay cosas buenas que usted hizo. Y hay que entender también que a veces los padres hacen todo bien, igual los hijos salen rebeldes lo mismo. ¿Me entiende? Igual pueden salir. Así que no es culpa suya, así que no se culpe ni se condene porque es parte de la vida, porque que los chicos reciban el consejo es parte de sus decisiones que ellos toman como personas. Y el último, la importancia de la familia frente al llamado de Dios. Cuando Dios nos llama, allí comienza a producirse algo en el alma de la persona, un encuentro con Dios. Y allí la familia a veces sufre porque cuando uno tiene un encuentro con Dios y se enamora de Dios, la familia sufre. Y la familia a veces queda de lado en el punto del llamado. Y vamos a leer dos versículos, dos pasajes. Mateo 12, y son pasajes de Jesucristo. Mateo 12 que habla de Jesucristo y su madre.
Mateo 12, 46 al 50. Leo allí y luego, si usted quiere buscar, Lucas 11, 27 y 28. Pero leemos primero Mateo 12, del 46 al 50. Dice así la Biblia. Mientras a él aún hablaba la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y él dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él, dice, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús estaba predicando, lleno de gente, y su mamá y sus hermanos lo vinieron a visitar. Y no pudieron entrar porque estaba la casa llena y lo mandaron a buscar, que querían hablar con él. Y Jesús usa esta frase, y uno mira esta frase y dice, pero Jesús no quería a la familia, Jesús no quería a sus padres, no quería a su mamá, no quería a sus hermanos. Y aquí quiero que entienda esto, la importancia del llamado de Dios. Cuando Dios nos llama, y cuando Dios está llamando a alguien y haciendo de esta persona una obra importante, la familia queda a un costado. Y no quiere decir que uno no sea responsable ni sea un mal hijo, sino que la familia queda a un costado porque es más importante el llamado de Dios en este caso. La madre de Jesús quedó ahí a un costado esperando que se desocupara para poder hablar con él. Y Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quiénes mis hermanos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Y aquí quiero que entienda algo. Cuando Jesús estaba hablando de esto, estaba diciendo que hay una nueva familia espiritual, que es la familia de los que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. Esa es la familia espiritual. Los hermanos de Jesús, los hermanos físicos, los que María tuvo con José, hijos de José y de María, ninguno creía en Jesucristo. Ninguno creía en Jesucristo. Se convirtieron después que murió y resucitó. Recién se convirtieron. Pero hasta ese momento, aquí cuando dice el texto, no creían en Jesucristo. Así que Jesucristo estaba, su propia familia no creía en Él. Su propia familia no compartía lo que le enseñaba, porque no creían en Él. Pero sin embargo, los discípulos que estaban con Él, ellos sí creían en Él. Vemos otro pasaje, el de Lucas 11. Lucas 11, acá está, 27 y 28, dice así. Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Allí salió entre la multitud alguien que quería decir una frase para elogiar a María. Elogiar a María. Esto es interesante porque esto es uno de los puntos donde uno entiende qué significaba María para Jesús. Y si Jesús en algún momento permitió que se adorara a María, y este pasaje justamente aclara este tema. Y esta gente dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús le contestó, más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y el pasaje anterior decía, más bienaventurado que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. Entonces, cuando Dios pone la familia en el lugar, uno tiene que entender que adelante del llamado de Dios, muchas veces nuestra familia se va a poner en contra de la persona que Dios llama, en contra. Y por eso le decía al principio, a veces va a haber guerra en la casa, va a haber luchas en el hogar, va a haber personas que sus padres se ponen totalmente en contra de ellos cuando se convierten a Dios, cuando se entregan a Dios. Bueno, vuelvo a reiterar, en la iglesia enseñamos buenos valores. Enseñamos valores que tienen que ver con el amor a la familia, con la responsabilidad, con honrar a los padres. Enseñamos estos valores. Y estos son los valores que se enseñan. Pero cuando estamos en una cuestión de fe y con una cuestión de reino,
es donde la persona que no conoce a Dios no está en el reino de Dios. Y el que conoce a Dios sí está en el reino de Dios. ¿Y el otro en qué reino estará? Pues en el reino de las tinieblas. Por lo cual Jesús dijo así: los enemigos serán los de vuestra propia casa. Y dice, no crean que he venido a traer paz, he venido a traer guerra. Y dice, estará la nuera contra la suegra, estará los hijos contra los padres, por causa del reino. Y esto es lo que produce el reino de los cielos, porque el reino de los cielos lo que hace, Dios nos enamora. Y cuando una persona está enamorada de alguien, a nivel físico, por más que los padres le digan, pero si es vago, es esto, no importa, está enamorado y no ve nada de lo que los padres dicen. ¿Me entiendes? Porque cuando uno está enamorado produce eso. Y esto es lo que produce Dios en nosotros. Nos enamora Dios de tal manera que lo que Dios dice es más importante que todo el resto de las cosas. Por eso se vuelve en contra. Pero cuando los padres empiezan a darse cuenta de que es mejor que esté con Cristo, entonces empiezan a seguir el paso de seguir con Cristo. Me encontré con una familia que cuando su hijo estaba en las drogas, estaba borracho, estaba todo bien. Se convirtió, dejó las drogas, dejó de estar borracho, dejó de andar tirado y ahora camina el camino y ahí los padres están desconformes, como ¿por qué? Te lavaron la cabeza, te hicieron esto, ¿qué? Lo quieren ver borracho, tirado, así destruido lo quieren ver. Eso parece que era mejor para la familia verlo así. ¿Por qué? Porque están en el reino de las tinieblas todavía. Entonces, Dios es un Dios que nos enseña a amar a la familia. Dios es un Dios que enseña a buscar un linaje. Y esto es lo que dice, de quien toma nombre toda familia de los que están en los cielos y en la tierra. Y Dios quiere darle a tu familia un nombre importante, un nombre real, el nombre de Dios quiere que esté en tu familia, que la presencia de Dios se identifique dentro de tu familia. No me quiero extender más. Solamente una última idea. Te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios quiere bendecir tu familia para que tu familia bendiga a los restos de las familias que te rodean. Por eso es tan importante esto, lograr que tu familia esté bendecida, lograr que tu familia esté unida en la fe, lograr que tus hijos sean personas de bien, lograr que tus hijos sean personas con valores positivos, valores honorables en su vida, lograr que tus hijos tengan altos niveles de responsabilidad. Mire, si tu hijo tú logras que tenga altos niveles de responsabilidad, tu hijo siempre va a tener trabajo. Nunca le va a faltar trabajo. Si tú logras que tu hijo tenga altos niveles de conceptos de estudio, tu hijo le va a ir mucho mejor que a ti, porque va a tener capacidad y tú le vas a dar una herencia, que es la herencia del conocimiento. Si tú logras eso, tu hijo va a tener éxito, pero no quiere decir que tenga una moral sana. Para eso tienes que enseñarle los valores espirituales. Para eso tienes que enseñarle el respeto por la vida, el respeto por el matrimonio. Tienes que enseñar los valores espirituales correctos. Y tu hijo va a tener una generación, va a levantar una familia de bien. Y eso va a tener nietos felices en tu casa. Amén. Es un tema larguísimo de la familia, imposible poder resumirlo, pero espero que al menos estos pequeños consejitos les sirvan, lo podamos aplicar a nuestra familia. Yo le quiero pedir que se ponga de pie. Y si vino con alguien de la familia, pues que le agarre de la mano así. Así que agarra a los hijos, agárralo de la mano. Dios te ha dado un regalo. Cuando te dio tu familia, te dio un regalo. Y dice un pasaje, dice, bienaventurado el hombre que tuvo hijos en su juventud. Dice que llenó su aljaba de ellos. Dice, porque donde Él quiere, los envía. Entonces, tú tienes que saber que tú puedes proyectar a tus hijos. Como padre, puedes proyectarlos. Y no seas como aquellos padres que sienten celos cuando a sus hijos les va mejor. Porque tú tienes que saber que el orgullo de los padres son sus hijos. Entonces tú tienes que proyectarlos a tus hijos. Y esto es parte de la fe con la que abrimos puertas, la fe
con la que liberamos, la fe con la que miramos el futuro. Tú proyectas a tus hijos a través de la fe. Amén. Y lo que tus padres no te pudieron dar, mira, a mí también mis padres muchas cosas no me pudieron dar. ¿Me entiendes? Mi padre murió cuando yo tenía 4 años. Y mi padrastro fue mi padrastro. Y yo muchas cosas no pude tener. Pero yo le dije, Dios, enséñame a ser un buen padre. Yo quiero aprender a ser un buen padre. Lo que yo no tuve, yo quiero que tú me lo des. Y eso fue lo que a mí me enseñó. Y hoy tengo un interés en poder ayudar, en poder abrir puertas. ¿Me entiende? Así que yo quiero que oremos. Le invito a orar. Así que levante las manos así. De sus hijos, si está con sus hijos, levante las manos así. Aleluya. Gloria a Dios. Espíritu de Dios, en esta noche queremos que nuestra familia tenga un nombre en el reino de los cielos. Que tú levantes la familia de cada persona que está en este lugar. Que tú bendigas a sus hijos, bendice la generación que viene. Derrama tu bendición para que tu bendición sea próspera en cada familia. Que el Espíritu de Dios traiga luz donde hay oscuridad. Que el Espíritu de Dios traiga conocimiento, traiga responsabilidad, traiga amor. Que el Espíritu de Dios traiga alegría en la familia. Señor, ayúdanos a hacer las cosas correctamente. Ayúdanos a recuperar lo que hemos perdido, a recuperar los valores que hemos tirado, Dios, que lo hemos dejado a un costado. Ayúdanos a recuperarlos. Espíritu Santo, derrama sobre cada familia esta fuerza de Dios, este poder de Dios. Derrama sobre cada familia este orden de Dios. Quiero pedirte por los hijos, aún por los que están lejos de los caminos de Dios, los hijos que están fuera de tus caminos, que tú los atraigas a Cristo, que el Espíritu de Dios toque sus vidas. Señor, queremos tener una fe, una esperanza, así como el padre del hijo pródigo nunca perdió su esperanza. Así queremos esperar que tú llames a tu presencia a aquellos que están lejos, que el Espíritu de Dios fortalezca a los que están cerca, que los llene de fuerza. Danos un amor grande, un amor generoso para nuestros hijos. Ayúdanos a honrar a nuestros padres, ayúdanos a obedecer tu mandato, a hacer, Padre, lo que tú nos estás mandando. Guíanos en el camino de la fe, Padre. Guíanos a ser familias sólidas, familias estables, familias que puedan tener un amor tan grande que pueda abarcar aún aquellos que no tienen padres, aún aquellos que no tienen madre, aquellos que se han quedado huérfanos. Que el corazón de tus hijos sea tan grande que pueda dar amor aún más allá de la frontera de los lazos filiales, Señor. Quiero pedir tu bendición en esta noche, que sanes las familias que están con problemas. Señor, si aquí hay familias con problemas, con crisis, que tú las sanes, que tú sanes la economía de los hogares y que tu bendición esté en esta noche derramada sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor. Amén. Amén.